Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Sigo comentando el diluvio universal. ¿Qué pasó después del diluvio universal? ¿Qué pasó con los humanos? Pues vamos a ver, ahora estamos viendo los pueblos semitas. En el video anterior vimos los pueblos del norte de Europa. Ahora vamos a ver los pueblos del Mediterráneo. El haplogrupo I2, que es semita, y haplogrupo H mitocondrial, ¿sí? Son los mediterráneos europeos. Ellos emigraron en tiempo 2900, 2800 a.C. a la zona del Mediterráneo y acordémonos que como estaba el periodo glacial, el mar estaba mucho menos profundo y por tanto prácticamente todas las islas del mar Egeo estaban comunicadas. Entonces era muy fácil llegar a los Balcanes, a Italia y a otras islas del Mediterráneo. Entonces vamos a estudiar este haplogrupo que dejó una familia lingüística, que es la tirrénica, ¿sí? Con lenguas totalmente extintas porque fueron totalmente derrotados su cultura por los pueblos indoeuropeos, griegos e itálicos. Entonces vamos a estudiar esto poco a poco y veremos estas culturas. Bienvenidos a la historia después del diluvio universal. Sem tenía el haplogrupo IJ. Sus descendientes, por tanto, son los de la I y los de la J. En esta ocasión vamos a ver el proyecto del haplogrupo I2 y su haplogrupo mitocondrial era derivado del N, que es el H, ¿sí? Son semitas, se puede decir en toda la extensión de la palabra. Los del haplogrupo I2 vamos a llamarles los mediterráneos. Ellos emigraron hacia el Mediterráneo en esa época, en el 2800 a.C., se instalaron en todo lo que se llama la costa europea del Mediterráneo. Grecia, sus islas como Creta, Italia y las otras islas que hay, Cerdeña, Sicilia, etc. Y por supuesto en los Balcanes. Este grupo formó una cultura, tenía una situación muy favorable, dado que estaba empezando el periodo glacial, las islas del Mediterráneo, sobre todo del mar Egeo, estaban prácticamente todas comunicadas. Entonces desarrollaron rápidamente su cultura y la cultura, el imperio más antiguo que conocemos de este grupo es el imperio minoico o la cultura minoica de Creta. Esta cultura empezó en el año 2800 a.C. y fue desarrollando capacidades, empezó como la era calcolítica, misma que tenía Sem, y de ahí se desarrollaron muchísimas cuestiones. Su familia lingüística es la familia lingüística tirrénica. La familia lingüística tirrénica, que es extinta en todas ellas, todas sus lenguas, comprende la lengua rética, que estuvo más o menos en la región de Suiza, el etrusco, que estuvo en Italia, el lemnio se ha descubierto en la isla de Lemnos y seguramente en otras islas del mar Egeo, y el minoico, que tenía el jeroglífico del lineal A, que se encontraba en Creta. Todas estas lenguas son extintas. Perduraron su huella genética, pero no su lengua. Fueron totalmente derrotados por los indoeuropeos, por los griegos y por los itálicos. Vamos entonces a ver la historia de los dos pueblos principales que conocemos algo de su historia, que son los minoicos y los etruscos. Empezaremos con el imperio o el reino minoico. ¿Qué pasó en Creta? Desde el 2800 a.C. hasta el 1400 a.C., en que fueron invadidos totalmente por los griegos, los indoeuropeos griegos, y fue destruida su cultura. Empecemos pues con la cultura minoica. Como decíamos,
La cultura minoica empezó en la edad de calcolítica o del cobre y desarrolló la edad del bronce, la metalurgia. Había una organización comunal, se, se conservan escasos vestigios de casas que eran estructuras rectangulares dispuestas en forma irregular. A medida que avanza el minoico, se aprecia una progresión de la estructura, técnica y tamaño de las casas. Las casas fueron construidas entonces con piedra y adobe, con patios pavimentados, con losas y paredes estucadas. Se cultivaba el trigo y la ganadería estaban presentes, así como la vid y olivo. Se practicaban actividades como la caza, la explotación forestal y la pesca y la industria de la cantera. La artesanía era importante, se producía cerámica, figurillas de barro y piedras, tejidos, joyas y armas. Estaba dominado la religión por los contextos funerarios. Se han encontrado figurillas, mesas de ofrenda, estancias destinadas a rituales en el exterior de algunas tumbas y también en su interior. Los enterramientos se realizaban en cuevas, abrigos de roca y en recintos funerarios, algunos simples y otros monumentales. Ya se encuentra un intercambio comercial con las zonas de Egipto y con las zonas de Medio Oriente, de Anatolia. Encontramos una cerámica bastante desarrollada, un desarrollo bellísimo de la cerámica y también frescos en los palacios. También es importante señalar que tenían su lengua jeroglífica, que se llama linear A. No conocemos más sobre esto ni se ha podido interpretar para nada lo que significan esos lenguajes. En la política exterior, la hegemonía de Creta se impuso sobre todos el periodo griego, sobre toda la zona griega y Chipre. También lograron imponer una cultura en toda Grecia. Esto es importante porque en el año 2400 a.C., cuando viene el derretimiento de todos los glaciares y el mar sube de nivel, muchas ciudades quedaron sumergidas dentro del mar Egeo. Seguramente este es el origen de la leyenda de la Atlántida que contaban los griegos, ¿sí? Herodoto. Bueno, desarrollaron un palacio que es famoso, que es el Palacio Laberíntico, ¿no? Donde estaba el Minotauro o el Toro de Minos, con todas sus estructuras y leyendas que conocemos sobre el Minotauro, famosísimo. Es importante señalar que en el año 2600 a.C., aproximadamente en el 1628 a.C., hizo una erupción gigantesca el volcán de la isla de Santorini. Esto provocó una destrucción masiva de los edificios en Creta y por supuesto un derrumbe grande de su civilización, lo que fue fácilmente presa después de la invasión indoeuropea. La invasión de los griegos llegó más o menos en el año 1500 a.C. y en 1400 habían destruido prácticamente los edificios suntuosos de los minoicos y se acabó la era minoica para empezar la era micénica en Creta. Esto dio lugar también a que se perdieran su lengua y toda su parte de su cultura. Y solamente quedó su huella genética. Una minoría de los descendientes de los minoicos viven en las islas griegas. Con esto concluye la cultura minoica. O sea, duró aproximadamente del 2800 al 1400 a.C. O sea, 1400 años se desarrolló principalmente en Creta y las islas del mar Egeo y en la Grecia continental. Fueron derrotados, vuelvo a insistir, por los indoeuropeos del grupo R1b, los griegos. Muy bien, pasemos ahora a estudiar la cultura etrusca que vivió en Italia
hasta la llegada de los romanos. Veamos qué pasó con los etruscos. La cultura etrusca se desarrolló en Italia, especialmente en el centro de Italia, aunque también en las islas como Córcega y Cerdeña. Los etruscos vivieron desde el año 2900 a.C. que migraron desde la zona de Babel y llegaron más o menos en 2800 a.C. a la región que ahora nos ocupa, que es la Italia central. Ahí desarrollaron una cultura bastante importante, la edad del bronce, y pudieron después, a partir del año 1500 a.C., tener contacto con las culturas griegas. Los griegos nunca pudieron conquistar Italia, pero los itálicos sí. Los itálicos llegaron a más o menos 1000 años antes de Cristo, que eran pueblos indoeuropeos con la cultura del hierro, y conquistaron y destruyeron a los etruscos en el año 400 antes de Cristo. Desapareció su lengua, pero dejaron su huella genética. Los etruscos, pues, era un pueblo bastante desarrollado dentro de esa época y finalmente dejaron su huella arqueológica, pero no lingüística, y sí genética. Esta es un poco, a grandes rasgos, la historia de los etruscos. No quedaron rasgos de la cultura etrusca ni minoica en su lenguaje. Lo que se quedó su huella genética. En este mapa se puede ver actualmente qué porcentaje de haplogrupo I2 persiste en Europa, especialmente, como hemos dicho, en el Mediterráneo y en los Balcanes. Los pueblos semitas del haplogrupo I2 se desarrollaron en el Mediterráneo europeo. Fundamentalmente hay dos culturas que reconocemos, la minoica en Creta y la etrusca en Italia. Sus lenguas son extintas. Dejaron una escritura jeroglífica que se lineará en Creta, pero ya desaparecieron todas después su lengua y mucho de su cultura. Entonces, hasta ahí llegaron los semitas en Europa, tanto en el norte, los nórdicos, como los del Mediterráneo del sur. Su huella genética persiste. En el próximo video voy a presentar la otra parte de los semitas, los del haplogrupo J. Y van a ver qué interesante porque es la historia de hebreos y árabes. Muchas gracias por su atención.